Muy buenas. Aquí estamos en un nuevo vídeo del canal de Zao 3D. Mi nombre es Javier Vega, por si no me conocías. Y hoy vamos a hablar de Renderman. Pero Renderman para Blender. Que si vienes de otro software no pasa nada, es prácticamente lo mismo. Aquí lo que tienes que conocer es qué es Renderman. Para los que no los conozcáis, Renderman es un motor de render desarrollado por Pixar. Es el render con el que se hacen las películas de Pixar. Y prácticamente cualquier película de Hollywood que veas, sus CGI están renderizados con Renderman. ¿Qué tiene de bueno Renderman para Blender? Bueno, pues es que es exactamente el mismo motor de render. No es un render ni capado ni adaptado, es simplemente el mismo motor de render, y gracias al desarrollo del add-on para Blender, lo que hace es que podamos comunicar nuestra escena que tenemos dentro de nuestro Blender, comunicarla con el motor de render Renderman y poder renderizar cosas muy bonitas. Lo bueno es que tenemos una licencia non comercial, es decir, que te la puedes descargar, te puedes descargar Renderman y usarlo en tu ordenador sin ningún tipo de limitación. Lo único que tienes que hacer es que cuando hagas un render, poner el logo de Renderman. Es un non comercial, no te puedes ganar la vida con él. Pero si vas a empezar a ganarte la vida con él, pues bueno, pues la licencia tampoco es muy cara. Si le echas un vistazo, con un trabajo ya lo tenéis más que amortizado. Es muy interesante. Pasaros por la web de Renderman y le echáis un vistacito. Así que vamos a ir al lío, no tiene mucho misterio, es descargaros la licencia, dar vuestros datos y siguiente, y lo instaláis. Y luego, una vez instalado el add-on, ya tenemos Renderman en Blender, para usarlo con Blender. Vamos a irnos a Blender y ahora seguimos. Hasta ahora. Bien, pues aquí tenemos una escena muy sencillita, tan sencilla como que es este Buda de la Universidad de Stanford, que es open source, que podemos bajarlo, es dominio público, lo podéis descargar, os dejaré los enlaces dentro de la descripción, abajo en la descripción para que lo veáis. La escena no tiene más, tenemos aquí un fondo infinito, de esos así de estudio, dos esferas, una metalizada y otra gris, y una cámara, nada más. Para los que seáis unos vagos os dejaré el enlace para que la podáis descargar, pero no tiene más, podéis usarlo con cualquier objeto vuestro. Simplemente quiero que probemos hoy una de las luces. Hay muchísimas luces dentro de Renderman, pero vamos a utilizar una de ellas. Vamos a mirar en primer lugar dónde obtenemos render dentro de Blender. Primero vamos a ir a la configuración que tengamos. Seguramente cuando abráis Blender por primera vez, aunque tengáis instalado Renderman, tendréis Eevee o Cycles. Lo único que tenemos que hacer es irnos a Edit, Preferencias, y vamos a instalar el add-on. Una vez que hayáis descargado el add-on, pues como cualquier add-on no tiene más, luego os aparecerá aquí en la lista, y dentro de la lista lo único que tenéis que hacer es clic aquí y lo activáis. La versión que estoy utilizando actualmente de Renderman es 26.1.0, la más actual, recién descargada. Cambiáis aquí algunos ajustes. Bueno, en realidad no haría falta tocar nada de lo que tenemos aquí, excepto si vais a utilizar XPU, márcalo con GPU, para que utilice la GPU también. El XPU es un híbrido entre CPU y GPU, es decir, va a renderizar con los dos dispositivos, que esto es algo que ya hace Blender, ya lo hacía. Y aquí lo comentan como que es algo novedoso, que sí que es novedoso porque es que le hacía falta, pero esto ya lo hacía Cycles. Cycles es un motor de render maravilloso. Si le sacáis el jugo, vais a hacer lo que queráis, pues hacer prácticamente lo mismo. Pero Renderman tiene buen nombre. Así que una vez activo nos vamos a encontrar varias cosas, que ya podremos seleccionar el Render Engine, nos vamos a ir aquí a Renderman y empezamos a ver ya algunos cambios, sobre todo en la interface. Vemos en primer lugar que aparecen aquí algunos iconos también, vamos a dejar más sitio. Tenemos aquí en Renderman, vemos más iconitos, como vemos aquí. Vamos a darle a la tecla N y vemos que también tenemos aquí una pestaña que se llama Renderman, en la que tenemos algunas opciones, ¿vale? Unas cuantas opciones. Y tenemos el botón derecho, nos aparecen dos ítems nuevos para poder hacer el render directamente, presets, o con la tecla Shift más A, esta combinación de teclas para añadir objetos, y tenemos aquí pues para añadir luces, filtros de luces, etcétera. Todo esto son diferentes formas de llegar a las opciones de Renderman. En Renderman también se nos incluye un preset browser muy interesante en el que tenemos ya toda una serie de elementos ya hechos, predefinidos, tal y como vemos aquí, Blue Acrylic, Alumina Oxide, Carbon Fiber. Tenemos aquí toda una serie de materiales muy bien categorizados. Es decir, vais a encontrar prácticamente lo que necesitéis. Y esto pues, nos puede venir muy bien pues, para tener ya una base con la que empezar. Muy chulo.
Tenéis aquí pelo, un poquito de todo. Prácticamente tenéis aquí muchísimos de los materiales con los que ya podéis empezar como una base y a partir de ahí, aparte de para aprender cómo están hechos, pues para crear nuevos a partir de aquí. Aquí ya le podemos dar a cancelar o OK, lo que tú quieras hacer. Luego también tenemos aquí un Light Linking. ¡Ja! ¿Os suena, no? Light Linking. Tantos años para que Blender lo haga por defecto, pero RenderMan siempre lo ha tenido ahí. Es decir, que quien hubiese necesitado esa funcionalidad, simplemente habiéndose movido un poquito, habría descubierto que con RenderMan podría renderizar igual con la misma calidad que tienes con Cycles y además tendrías Light Linking. Pero bueno, esto lo vamos a cerrar ahora. Hoy no es un vídeo en profundidad, sino simplemente es un pequeño vídeo de introducción. Y no quiero estar más tiempo hablando e introduciendo el tema que el tutorial en sí. Así que lo vamos a hacer es incluir un nuevo elemento aquí. Vamos a darle Shift más A. Y vamos a incluir una nueva luz, Light, y tenemos aquí diferentes tipos de luces. Tenemos la Pixar Rectangular Light, que es una luz rectangular de área, como las que tenemos en Cycles, un disco, esfera, y luego otro tipo de luces como el Distant Light, el Dome, etc. Tenemos prácticamente los mismos tipos de luces que tenemos en Cycles o en Arnold, cualquier otro software. Vamos a empezar con el Rectangular Light y nos encontramos aquí nada más y nada menos que un pedazo de icono de RenderMan con esta R con la que podemos ahora posicionar nuestra luz. Las opciones de la luz podemos encontrarlas tanto en los nodos del shader, ¿vale? Si tenemos aquí abierto el shader editor, como en las propiedades de la luz, que las tenemos aquí. Pero prácticamente tenemos aquí, bueno, prácticamente no, tenemos aquí exactamente lo mismo, como tú te lo quieras montar, como más cómodo sea. Una vez que tenemos esto, dices, bueno, pero ¿cómo renderizamos? Bueno, pues muy fácil. Aquí en RenderMan podemos renderizar de la misma forma que lo hacemos con Blender y Cycles, es decir, en el propio visor. Y para eso tenemos aquí toda una serie de iconitos que nos van a funcionar. Por ejemplo, tenemos aquí el sólido, ¿vale? Que tenemos aquí. Tenemos aquí este que es el Viewport Shading, que vamos a ver un poquito aquí, no funciona del todo bien, no sé si es porque los materiales no los entiende, pero bueno, en principio este lo vais a usar muy poquito, pero luego tenemos aquí el del Viewport Shading, que lo que vamos a hacer es un render directamente en el visor. Vamos a hacer clic aquí, la primera vez que le das va a tardar un poquito más, pero ya está, ya empezamos a ver aquí los buckets. Y fijaros que va bastante rápido, ¿vale? Y aparte espero que ahora no pete, ya me petó antes haciendo un par de tonterías. También funciona el render region. Si hacemos control B, podemos renderizar solamente esta zona, con lo cual va a ir un poquito más rápido, porque vamos a estar renderizando solamente lo que nos interesa, de una forma muy sencillita. Incluso dejar que esto siga renderizando. Acabará en un ratito. Estos ajustes los tenemos aquí, dentro del render, como en todos. Tenemos aquí el samplings, y los samplings que nos interesan ahora serían los IPR, que son los que tenemos aquí, que es dentro del visor, y de aquí podemos ponerle más o menos. Pero eso no lo vamos a tocar en el episodio de hoy. También tenéis aquí la opción de pararlo, Stop IPR, que es lo mismo que pararlo por aquí, o cambiar de modo. No vamos a meternos en líos aquí, vamos a irnos aquí a la luz directamente. Para eso vamos a seleccionar esta luz. Aquí vamos a dejar de renderizar en esta parte y vamos a renderizar en este pequeño visor que tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a darle y que renderice en este visor. Vamos a decirle que lo haga directamente aquí. Esta es una cámara que no se mueve, la tenemos aquí fija y ahora aquí pues podremos trabajar con la luz. Vale, la luz es una luz físicamente correcta y funciona exactamente igual que las luces de Arnold, exactamente igual. Tiene unos par de controles que son los que vamos a tener que tocar prácticamente, que es intensidad, por defecto es 1, y la exposición, exposure, que se usa el exposure principalmente porque es un valor bastante fácil de recordar de cara, sobre todo los que están utilizando cámaras de fotografías. Vale, esto le va a venir muy bien. Si vamos incrementando la exposición, vamos a tener el doble de exposición cada tiempo. Si dejamos el ratón, fijaros, encima de cualquier parámetro, os va a dar una explicación bastante extensa de lo que hace este parámetro. Es decir, que a nivel incluso de documentación, RenderMan está muy bien, es muy completa. Y aquí ya nos lo comenta, especifica la intensidad de la fuente de luz en potencias de 2, en stops, que es digamos, nomenclatura del mundo de la fotografía. Vamos a aumentarlo en 2, ¿vale? Y fijaros cómo revienta la imagen. Esto es, pues precisamente por eso, tenemos la luz muy cerca y tenemos una fuente de luz bastante grande. ¿Qué va a ocurrir si ahora la tenemos seleccionada y la escalamos? Fijaros que aunque tenga la misma intensidad, la luz ilumina menos. Vamos a ponerlo con 1, incluso vamos a dejarlo otra vez con
0 y vamos a darle aquí el doble. Fijaros que aquí también ilumina mucho por el tamaño de la luz. Es decir, que aquí es una combinación de ambos parámetros y esto, pues lo que estaba comentando, va a ocurrir exactamente lo mismo. Bien, ahora podemos mover la luz y posicionarla como cualquier objeto de Blender. Vamos a posicionarla más o menos aquí de forma frontal y un poquito lateral para iluminar desde este lateral. Y vamos a añadir otra luz para que nos aparezca por la parte de atrás, ¿vale? Como para hacer un rim light, Shift más A, Render Matte Light, que podemos usar también la Disk, pero sería lo mismo. Vamos a utilizar esta de aquí. Y no sé si habéis visto algo. Vamos a ponerla por aquí más o menos. Vamos a ponerle menos intensidad. Vamos a poner intensidad de 0 y ir subiendo poquito a poco. Pero aquí nos estamos encontrando con una cosa muy interesante. Que es que, bueno, muy interesante. Yo creo que es un poco que molesta. ¿Vale? Que vemos la luz renderizada aquí. Para que esto no ocurra, y os va a pasar porque es de las primeras cosas con las que vais a estar comiéndoos la cabeza, es que yo quiero que se muestre solamente en el render a nivel de luz. Es decir, que solamente refleje y proyecte luz, pero no quiero que la cámara capte el objeto. Para eso debemos irnos aquí a esas opciones de las luces y desmarcar Light Primary Visibility. Es decir, que los rayos primarios, los de la luz, lo que emite la luz, no se muestren. Hacemos clic aquí y ya no se muestran. ¿Vale? Voy a dejar de seleccionarlo. Ya no tenemos aquí el objeto luz mostrándose en el render, porque les hemos dicho que los rayos primarios no se muestren. Y eso ya no ocurre. Podemos seguir subiendo la intensidad. Podemos también incluso cambiar el tamaño del objeto y seguir revisando opciones. Podemos cambiar el color también de la luz. Directamente tal como estáis viendo aquí. ¿Vale? Estamos cambiando solamente la luz de la de atrás. Y conseguir efectos muy chulos como vemos aquí. Estamos iluminando con una luz secundaria desde atrás, que queda un efecto bastante chulo. Lo mismo podemos hacer con esta luz y lo mismo que hemos cambiado el color de la luz de una forma artificial, como si le pusiéramos un filtro delante, podemos hacer uso de la temperatura de la luz y para eso podríamos marcar esto de aquí que es Enable Temperature y desde aquí tenemos ahora un deslizador con una temperatura en grados Kelvin. Tenemos 6500, que es esta luz un poquito más clara, y podemos ir subiendo más temperatura, que cuanto más alta es la temperatura, más azul es la luz. Y lo mismo por debajo de 6500, que la luz es más cálida. Es decir, todo esto nos va a servir pues para hacer control de iluminación con temperaturas, que eso va a dar mucho más realismo a la iluminación. Recordad siempre que en Blender, cuando hacemos clic con el botón derecho, en cualquier parámetro podemos volver al valor por defecto, Reset to Default Value. ¿Vale? Si he visto que te hago demasiado. Y también va bien, pues de vez en cuando, mirar estos tooltips, que fijaros que no son pequeños, son bastante amplios, explica bastante sobre lo que hace cada parámetro. Y aquí nos habla de la temperatura. También tenemos, que me lo he saltado, es el Color Map, que el Color Map nos viene muy bien para añadir, por ejemplo, un HDRI, para iluminar directamente con un HDRI, que sería proyectado desde esta luz. Vamos a hacerlo, hacer una prueba, hacemos clic aquí, puedes utilizar cualquier HDRI que os interese. Yo voy a utilizar este del Courtyard, vamos a darle a aceptar, y fijaros que lo que está iluminando ahora es un mapa de bits que tienen píxeles con una intensidad en cada píxel, y esa intensidad es la que va a hacer que ilumine. Como son rangos dinámicos muy altos, por eso son HDRI, High Dynamic Range, nosotros vamos a iluminar la escena gracias a esa iluminación, a esos píxeles. Pero también funciona la intensidad de la luz. Es decir, el propio objeto, aparte de la iluminación que nos va a dar el HDRI, porque tenemos un rango dinámico muy alto, podemos controlarlo con tanto la exposición como la intensidad. Luego tenemos aquí toda una serie de parámetros que no vamos a entrar en ellos, pero vamos a irnos a uno que es directamente, bueno, aquí tenemos diferentes parámetros para cambiar incluso el foco de la luz, podemos moverlo, es muy chulo, que tenemos mucho control, pero estas las saltaremos para un tutorial un poquito más avanzado. Vamos a irnos a lo que nos interesa, por ejemplo el Light Profile. Desde aquí podemos añadir una luz IES. Recordad lo que son las luces IES, son las que nos permiten poner los valores del fabricante. Vamos a buscar una luz IES y vamos a probarla aquí y ver cómo se comporta esta luz. Un lugar que os recomiendo es precisamente este, IES Library, donde podéis descargaros todo tipo de luces IES de fabricantes. Es una muy buena colección. Obviamente este señor se ha pegado una currada impresionante. De alguna forma tiene que monetizarlo porque es gratuito el que te lo puedas bajar.
Y entonces, bueno, pues tenemos anuncios que se van insertando pues para que este hombre pues gane algo. Pero digamos que nos queremos bajar esta de aquí, esta luz. Vamos a hacer clic aquí, descargamos el IES, vamos a ir a la carpeta del proyecto y aquí tengo un IES, vamos a meter una carpeta de assets directamente, una carpeta que se llame IES para tenerlo todo bien organizadito. Lo único que estas descargas, por ejemplo, no están nombradas, te da un número aleatorio, pero bueno, se llamaba Vega con B, Vega IES. Y vamos a abrirla a ver qué tal se comporta. Vamos a irnos a Blender de nuevo, al Profile IES, allá en Assets, IES. Tenemos aquí este, Vega. Vamos a hacerlo, vamos a ocultar esta luz para que no nos confunda. Vamos a ponerla esta un poquito más en el centro. ¿Vale? Suele verse mejor en la pared. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos ahora, ¿vale? Perdona que esté el Buda ahí delante. Es que esta luz ahora, ¿vale? Te mantiene esta forma. Vemos aquí que el cono se abre de determinada forma, tenemos más iluminación en según qué zona y estamos viendo aquí diferentes formas en que la luz, digamos, se abre. Cada una tiene su comportamiento físico y con este precisamente lo conseguimos. Es muy chulo, muy interesante, ¿eh? Que podamos utilizar todo esto. Vamos a dejar la luz como la teníamos antes. Bien, y ya la tenemos. Ahora tenemos aquí en avanzado un parámetro que os quería comentar. Este es muy interesante, que es el de normalizar. Bien, vamos a ver el normalizar. Hacemos clic aquí y vamos a ver qué ocurre. Ahora parece que no ha ocurrido nada, ¿vale? Vamos a dejar la escena como estaba antes otra vez. Vamos a ocultar, vamos a dejarla esta en el centro. Vamos a subirla. ¿Vale? Tenemos aquí una luz con una determinada exposición. Y recordad que antes, cuando yo escalaba, ¿vale? Iluminaba más o menos. Y ahora esto no ocurre. En cambio, si le quitamos lo del normalizar, si yo aumento el tamaño, aumenta la luz. Con normalizar, no. Esta es una gran diferencia. Esto nos puede venir muy bien, pues por si no queremos volvernos locos con el tamaño de las luces, tener las luces más o menos manejables y pequeñas y que no afecten ni influencien a la cantidad de luz que nos da. Así que esto nos puede venir muy bien precisamente para eso, normalizar y luego ir controlando la iluminación, pues tanto por la cercanía de la luz como intensidad y exposición. Y no voy a meterme en más detalles porque quiero preparar un nuevo vídeo con más profundidad sobre este motor de render que es muy interesante y quiero empezar con estas pequeñas luces. Simplemente quería que probaras las luces de Blender. Otra cosa que quería comentaros es que las luces de Blender también funcionan aquí. Lo que pasa es que también lo recomienda RenderMan, que utilicemos las de RenderMan. Vamos a hacer una prueba a ver si nos explota. Shift más A, Light, Area. Vale, y fijaros que también las renderiza, se las come sin ningún tipo de problema. Pero digamos que tenemos menos parámetros para utilizarlo. Así que yo lo que os recomendaría es seguir utilizando las luces de RenderMan. Aparte que tenemos muchísimos parámetros que toquetear. Solamente os he dado unos cuantos y algunos de ellos, como el Trace Light Path y estos, no los toco porque tienen que ver mucho con configuraciones que hagamos dentro del render también, con el tipo de intérprete que estemos usando. Así que eso entraremos en un vídeo con más detalle y en profundidad. Así que nada más, yo espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, pues lo dicho, hacedlo saber, que yo me entere. Dejáis un comentario, me comentáis, me sugerís. Si veis que necesitáis o queréis más vídeos de este tipo, me lo comentáis y yo estaré encantado de hacerlo porque estoy disfrutando ahora con RenderMan y yo creo que es un motor de render que le puedes sacar bastante provecho. Y luego también, por supuesto, si no te has suscrito, pues yo no sé a qué estás esperando. Hay un botoncito muy bajo ahí, le das a suscribirse y cada vez que yo publique un vídeo, pues te vas a enterar. Pero te vas a enterar más si le das a la campanita. Así que no quiero darte más la paliza. Lo único que sí te voy a comentar es hacerte un poquito de spam. ¿Cómo no te voy a hacer spam? Si es mi página web. Entras en la Academia de Zao 3D. Aquí vas a poder aprender 3D. También te recomiendo, si no lo has hecho ya, que te bajes la guía de atajos de teclado. Una guía con la que te vas a ahorrar mucho trabajo. Aprenderse los atajos de teclado es cuestión de tiempo, pero si tienes una guía que te ayuda a conocer atajos de teclado, pues ahí la tienes, una guía y encima está en castellano. ¿Qué más quieres? Así que pásate por ahí y te bajas la guía. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Adiós.